estamos de regreso y bueno, ya está con nosotros en nuestro panel, ¿cierto? Eric Marín, nuestro dermatólogo, para que usted ya comience a hacer sus consultas al 225-2537 y estaremos hablando de celulitis, infecciones de uña y absceso. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, el día de hoy también seguimos con un poquito con las infecciones que nos habíamos quedado en la oportunidad anterior, que habíamos tratado las foliculitis, forúnculos, el impétigo y la erisipela. Sí. Y hoy vamos a ver otro grupo de estas infecciones, porque hay que ver que las infecciones en piel es un área grande, es un área que abarca una amplia enfermedad y que es muy frecuente en la población. Por eso es bien interesante, importante que los televidentes ojalá presten atención, también los papás por sus hijos, ya que estas infecciones son muy frecuentes en los niños. Ya saben que los niños, bueno, tienen mucha interacción en el colegio con otros chicos, estas son enfermedades siempre infectocontagiosas, hay heridas que se hacen por la actividad propia de los niños, siempre están muy expuestos a estas patologías. Eric, antes que continúes, tú no eres un invitado, tú eres dueño de casa. Ah, bueno, ya está. Sí, pues. Ya está, usted muy bien, estable. valga la aclaración. Nuestro dermatólogo nos ha acompañado ya en la cuarta temporada. Ya vamos en la cuarta temporada, muy bien. Usted es el que es más antiguo. El decano. Claro. Está bien, bueno. Sí, y eso se agradece porque en el fondo nuestros médicos, ¿cierto?, entregan una hora de su tiempo, de su consulta, ¿cierto?, especialmente para usted entregar toda la información y más encima responder todas las preguntas sin bono, sin nada. Así que solamente usted tiene que tomar el teléfono y marcar al 225-2537. Y más fácil que ir al hospital también. Más fácil, mucho más, po. Mucho más fácil, harto más fácil. Harto más fácil. Bueno. Eric, comencemos entonces. ¿Qué es lo que es esta celulitis? Bueno, la celulitis, ¿no es cierto? La verdad es que la mayor parte de la gente va a creer, pero va a hablar de esta parte estética, esta parte que aparece uno se imagina, en los glúteos. No, en realidad, lamentablemente, esa condición estética tiene otro nombre, que se ha sido mal llamada celulitis. En realidad, ¿sí? Claro, ha sido mal llamada como celulitis, pero la verdad es que la celulitis corresponde a una infección, ¿no es cierto?, de la piel. Y no esta condición que aparece en la zona de los glúteos, los muslos, sobre todo en las mujeres. De grasita, que en realidad es una alteración del tejido graso, esa condición estética, y de las fibras que dividen los paneles grasos. Entonces, el tema va por otro lado y no por la parte infectocontagiosa. Y en cambio la celulitis verdadera es una condición, ¿no es cierto?, que se contrae, obviamente, habitualmente por una puerta de entrada, una herida que uno se hace por diferentes razones. Y estos bichitos que habitualmente viven en nuestra piel, ¿no es cierto?, encuentran bajo esta condición, esta puerta de entrada, el momento propicio para poder penetrar a la piel y generar los desastres. Porque como ya lo dije la vez anterior, la piel es una barrera inmune, es una barrera cutánea que nos protege de las infecciones que andan pululando en el medio ambiente. Por lo tanto, cualquier puerta de entrada puede ser suficiente, a veces una herida pequeña, un pinchacito de algo, pudiese ser suficiente para generar esto. No es raro que alguien se entierra un clavo, se entierra alguna otra cosa en la piel y después a los pocos días se empieza a producir esta condición. ¿En qué consiste? No sé si tenemos las imágenes para que nos apoyen un poquito. Van a tratar de encontrar. Fundamentalmente es una placa, ¿no es cierto?, enrojecida, pero de un color más bien rosado o rojo suave, a diferencia de la erisipela. No sé si se acuerdan que la vez anterior comenzamos esa cosa que se veía rara, un rojo muy intenso, ¿no es cierto?, con mucha sintomatología, incluso fiebre. En la celulitis la sintomatología es más arrastrada. Bien, como les comentaba, es una placa que a veces puede ser bastante grande, pero de un color rosado o rojo suave, con sus límites mal definidos. La erisipela, por el contrario, tiene unos bordes bien claritos. En cambio, en esto no se nota tanto la diferencia entre en sus bordes entre la piel sana y la celulitis. Por lo general no genera muchos síntomas, duele poco, a menos que, claro, la lesión vaya creciendo mucho, en donde sí ya va a generar más complicaciones. Puede también asociarse a mucho edema cuando la placa crece mucho, ya que puede llegar a afectar las cadenas linfáticas y afectar ese sistema. Cuando aparece en la cara... ¿Es fácil de detectar? En su inicio no tanto, pero sí, cuando ya ha evolucionado, puede haber pasado varios días o una semana, ahí ya, claro, va a ser más notoria. Pero en su inicio puede ser un poco más difícil. Muchas veces no supura, a veces inclusive de la herida de la puerta de entrada puede no salir ningún tipo de líquido.
Sobre todo, por ejemplo, cuando se puede producir en cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo cuando se produce en la cara, es una condición que puede tener cierta gravedad y muchas veces placas de celulitis importantes en la cara se necesita ser hospitalizado el paciente. Más de alguna ocasión me ha tocado un paciente con una celulitis en el rostro y yo he tenido que derivarlos al servicio de urgencia para que de allí se programe su hospitalización con antibióticos por vía endovenosa habitualmente. Hasta que se controle, luego ya puede ser derivado. ¿Por qué? En el rostro y sobre todo en la zona central del rostro hay cierta comunicación con los vasos meningios, es decir, de la parte interna del cerebro, y con otros vasos también que se ubican en esa zona, que en lo cual se puede llegar a generar una infección y sobre todo una tromboembolia de esa zona que puede ser muy grave, con consecuencias fatales. Entonces, por eso son infecciones en el rostro que hay que tener mucho cuidado. Bien. Respecto a otras condiciones fuera de la celulitis, como conversamos también, estaba en este tema de las infecciones de uñas. Claro. Bien, queremos conversar un poco sobre las paroniquias o perionixis, como se le llama a las infecciones que se dan en el tejido en torno a la uña. Bien, no sé si tendremos la imagen ahí. No, pues los padastros, para que nos entendamos bien, ¿no es cierto? Es ese pellejito, ¿no es cierto? Sí. Que se va saliendo, que a la gente le gusta desprenderse. Tirarlo. Claro, pero ojo, claro que con una herida como esa que nos producimos al traccionar un padastro, puede ser también la puerta de entrada para que se produzca esta paroniquia. Imagen, ¿no? Ahora, también muchas veces, ¿no es cierto?, en el tejido de piel, ¿no es cierto?, que está alrededor de la uña, donde se forman estas paroniquias, ¿qué es lo que hace a la gente y sobre todo a las mujeres? Comúnmente, ¿no es cierto?, con la lima empiezan tirarla hacia atrás. A tirarse la cutícula, ¿no es cierto?, hacia atrás. O cortarla. O cortarla derechamente. Hay unas pinzas, ahí tenemos una imagen. Ahí tenemos una imagen típica de esta paroniquia o perionixis, ¿no es cierto? Ahí que lo que vemos, además del enrojecimiento, hay contenido purulento. Claramente hay pus debajo de la piel que si nosotros la pinchamos, hacemos una pequeña abertura, va a drenar. Como ese líquido en esa imagen está muy a tensión, ya el paciente está generando dolor. Es un dolor en el dedo intenso que habitualmente afiebrado, no lo deja dormir porque está todo en compresión y está comprimiendo los tejidos, duele mucho. Ay, qué tremendo. Y claro, muchas veces drenando, liberamos el tejido, se libera la presión y el dolor disminuye. Claro. Aún así requiere tratamiento antibiótico, por supuesto. Pero claro, justamente pasa eso muchas veces que las mujeres tienden a retirarse la cutícula de la uña y eso va a tener consecuencias. La cutícula, yo siempre se lo explico al paciente, es como la silicona que uno le coloca en el baño para sellar las cosas. Es como la silicona que nosotros tenemos acá, porque nuestra matriz de la uña, para que salga la uña hacia afuera, tiene que haber una puerta de salida. Claro. Eso es una abertura que nos expone a que ingresen los gérmenes a través de eso. Nuestro cuerpo humano muy sabio, la naturaleza muy sabia, creó esta cutícula, ¿no es cierto?, para defendernos, para que funcione como un sello. Y nosotros, y sobre todo las mujeres, quieren, ¿no es cierto?, romper ese sello que la naturaleza nos dio. Qué buen concepto tú nos acabas de comparar, ¿ah? Porque en general la gente quiere romper esto, alterarlo, y eso es dañino, no es lo que se tiene que hacer. Yo a las mujeres les recomiendo, cuando han tenido un episodio de este tipo, no sigan haciendo ese tipo de cosas, porque no es bueno para la uña ni para el tejido periungual. Aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo está enrojecido ese pobre dedito, o varios deditos en este caso. Qué tremendo, Dios mío. Mira, de ahí te voy a hacer una consulta sobre esta imagen, ¿ah? ¿Aló? Hola, buenas tardes, ¿con Nancy? ¿Con Nancy? ¿Con quién hablamos? Con Anita. Anita, bienvenida. Fiel del programa. Ay, un besito grande para ti. El doctor Marín. Sí. Ahí está el doctor Marín. Él me conoce a mí. Ah, muy bien. Sí, por el auge. ¿Se acuerda, doctor? Anita Rementería sería. Sí, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Un abrazo a la distancia, mi doc. Igualmente para usted. Linda. ¿Cómo está usted y toda su familia? Mi jefe sigue saliendo. Oiga, doc, quería hacer una consulta con respecto a la uña. Muy bien, cuéntame. Mire, se trata de mi hijo, el que es autista, ¿se recuerda? Sí. Ya, resulta que él... ¿Por qué le digo que es autista? Porque resulta que él, cuando está nervioso, se come las uñas. Ay. Pero mucho. Con cuerito y muy todo. muy frecuente. Claro, entonces resulta de que la uña se le puso blanca. Porque yo he visto uñas así que tienen como una nubecita. Que es como una claro. rayita, ¿cierto? Sí. Pero este es blanco entero. Claro. O sea, pero aparentemente no le duele, porque yo pregunto si le duele, pero no le duele, pero me llama mucho la atención eso. Entonces, el problema que él tiene insuficiencia renal aparte de su autismo. Entonces, yo no sé si tiene que tomar medicamentos le pueden influir en los riñones. Esa es la consulta.
Claro, mira, la verdad Anita, es ya que... sé que Anita es. ¿Sí? Nomás. Parece que sí nos lo hemos mejor hablado sean- anteriormente, Anita, Sí, ¿no? pues si me conocen ustedes. Linda, Ya. preciosa. Un Qué abrazo bonita para la tu bebé. respuesta. Ya, Pues pues. sí, atenta aquí a la Gracias. respuesta. Un beso grande. Un beso Chao, chao. igualmente, Anita. Ya, chao. Qué linda. Bueno, mira, la verdad es que yo, ahí pueden haber dos cosas, ¿no es cierto? Una, que la uña haya adquirido un color blanquecino, producto del traumatismo repetido, microtraumatismo repetido, que es por el hecho de morderse continuamente las uñas. Sí. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que se haya comprometido ya por un hongo de género cándida que habitualmente genera estas onicomicosis de un carácter blanquecino que se da, que Claro. puede llegar a comprometer toda la lámina de la uña. Que es más o Y, menos lo que ella alude, ¿ah? Pareciera, yo creo que pareciera. Además de ponerse blanquecina, tiende a engrosarse un poco y uno puede ver, si uno ve tangencialmente la uña, se puede ver, ¿no es cierto?, un engrosamiento, a veces puede ser mínimo, pero un engrosamiento de la uña. Si es insuficiente renal crónico, con mayor razón uno puede pensar que está invadido por un hongo. Ahora, el punto es el tratamiento. Mira, claro, obviamente hay que darle una medicación por vía oral, que sería lo ideal. Puede ser dañino, porque además debe estar tomando otros medicamentos, Claro. quizás está en hemodiálisis, etcétera. Yo te recomendaría, en general, usar lacas, es decir, antimicóticos en forma de esmalte o laca, que pueden ser comprados directamente porque existen preparados comerciales. Laca o te refieres a spray. No, laca es un esmalte como tal, como el esmalte típico esmalte que uno se ¿Ya? aplica, las mujeres se aplican en las uñas, exactamente el mismo vehículo, pero tiene un antimicótico. Ah, no ya. es incoloro, es Especial. blanquecino, claro, como digo, o existe en forma comercial o se manda a preparar en forma de una receta magistral en la farmacia, que se demoran entre 7 a 10 días en prepararlo. Y eso se aplica todos los días en forma continua sobre la uña. Yo siempre recomiendo cada 7 días, una vez a la semana, que se limen la superficie de la uña para ir retirando todo el exceso de esmalte que se acumula en la semana. Ahora, las recetas magistrales, bueno, lamentablemente tienen que ser indicadas por un médico y ojalá un dermatólogo, ¿no es cierto? Así que, Anita, te recomendaría que te acerques, ¿no es cierto?, conmigo, con el dermatólogo que tú quieras, para poder trabajar este tema del antimicótico. Creo yo que sería la mejor opción. Por supuesto, si no va bien con el antimicótico en esmalte, en algún momento hay que pensar en la vía oral. Pero creo que lo más prudente es partir por ahí. Ahí está la respuesta para nuestra querida Anita. Ya está nuestro teléfono, ¿ah? Acá en pantalla, 225-2537, y aprovechemos todas las oportunidades que se nos dan, ¿cierto?, para poder hacer la consulta directamente a nuestro dermatólogo Eric Marín. Bueno, comentábamos entonces que hay que tratar de evitar, ¿no es cierto?, el manipular la cutícula, hay que dejarla tranquilita, ¿no es cierto?, hay que respetarla. Pueden limarse la superficie de la uña, el borde de la uña, todo lo que uno quiera, pintárselo como quieran, pero la cutícula, por favor, dejarla tranquila, porque si no nos podemos encontrar con este tipo de complicaciones. Eric, habíamos visto unas imágenes donde habían 3 deditos por ahí, ¿cierto?, juntos. Sí, a ver si vemos esa imagen. Me llamaba la atención, ¿por qué traspasó al otro? Esa es mi pregunta. Bueno, si ustedes se fijan, por ejemplo, en esos deditos, ¿qué es lo que vemos en el borde de la uña, ¿no es cierto?, donde está la piel, ¿no es cierto?, donde se conjuga aquí la piel hacia abajo. Eso ¿Qué es lo está que vemos? Los 3 deditos están pelados, están carcomidos. Entonces, o son gente que se manipulan, está este mismo tema con el tema de la lima de uña, la punta de la lima de uña se manipula en esa zona, o se lo están comiendo continuamente las uñas. Entonces se ven que esas 3 uñitas, sobre todo las 2 que están a la derecha, están sumamente carcomidas, por así decirlo, y por lo tanto eso es lo que explica de por qué se le ha ido diseminando esto en varios dedos. Qué tremendo. Oye, bueno, yo creo que las infecciones, ojo, pueden ser bacterianas, como la que vemos acá, o también incluso micóticas. Hay hongos que pueden penetrar y por lo general generan la salida de un material que es más bien como un color como parecido a la pus, pero mucho más espeso, un poco blanquecino, con un aspecto grumoso. Eso también es muy propio del hongo que se llama cándida. Tenemos otro llamado, ¿aló? Aló, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me hubiera encantado haber conocido al doctor Marín hace 3 años, el 2013, 2012. ¿Está casado? Sí, ¿Está casado? Con mi problema, porque primera vez, ya para 3 años que recién me vengo a enterar, a mí me salió una celulitis en la nariz, dentro de la nariz. Ay, qué dolorosa. ¿Dentro de la nariz? No me dolía. Yo un día tocándome me toqué un tarot así bien duro. Ya, entonces yo fui, lamentablemente, a 2 dermatólogas que no voy a dar el nombre, de acá en Antofagasta. Resulta que la primera me mandó a hacer una ecotomografía a la cara.
Y me dijo que, bueno, que ella, o sea, me dijo, pero por lo menos dijo, no es, porque se suponía que un tumor canceroso, que era cáncer, tenía que ser así como desparramado, por lo que ella me explicó. Y me dijo, pero este no era como bien redondito, pero estaba dentro de la nariz. Entonces me dijo, yo le dije, sí, pero es duro, porque era sólido, era muy duro. Me dijo, sí, ya me mandó a hacer eso, me hicieron un montón de exámenes. Y resulta que al final, yo soy insuficiencia renal y esta cosa también alérgica a la ampicilina. Yo le expliqué todo eso, entonces ella me dio otro remedio, pero montones de remedios, no pasó nada. Y lo que yo también noté en mi cara es que la nariz como que se me salió para afuera, la parte de la frente, o donde empieza la nariz, como que yo la tenía así como para afuera. Y después fui a donde otra dermatóloga, que atiende en el Obelisco, tampoco no voy a decir el nombre, horrible. Y resulta que yo a esta señora le dije, oiga, necesito una resonancia magnética, porque yo veía que mi nariz estaba como para afuera. Se estaba deformando. Ella dijo, pero es que ya que ella me había hecho un escáner, yo le dije, no, es que yo no quiero escáner, yo quiero una resonancia magnética, eso quiero. Bueno, así igual me dio con un escáner que ya me lo había hecho. Y yo le exigí una resonancia y me fui a hacer la resonancia y resulta que me salía un meningioma en el cerebro. Entonces yo acá consulté al médico acá en Antofagasta y según ellos con placas en mano, él lo tenía por todos lados, no en la parte que estaba. Y yo le puedo decir que fui como a 3 médicos, 4 neurocirujanos y neurólogos también. Y resulta que con todo este antecedente, pesqué todas mis cositas y me llamé a Santiago, dos doctores de Santiago, uno en la mañana y uno en la noche, en la tarde, y me fui. Y resulta que allá, claro, me hicieron todo el examen de nuevo, y lo que yo tenía en la nariz era una celulitis. Y eso cuando yo estaba con estas dos dermatólogas que yo les explico, ya la que me vio primero me dijo que me pusiera paños fríos, paños calientes, yo me decía de todo, paños calientes, paños fríos, tomaba remedio, todo. Y fíjese que un día sí, por cosa mía y por lo que había escuchado y lo que después empecé a leer en internet, vi la aloe vera. Y yo empecé a poner aloe vera y como que se me fue desinflamando. Yo me puse la nariz. Y resulta que, claro, yo me fui con todo esto a Santiago ya con el tumor y todo el tema. Y ya me explicaron que por qué tenía la nariz hacia afuera, porque donde tenía donde el tumor estaba presionando el cerebro, o sea, la parte donde estaba, tenía un edema. Y eso me presionaba la nariz y me hacía salir la nariz. Se le inflamaba. Claro. Ay, la media vuelta que tuvo que dar, ¿ah? Sí, claro, es un caso obviamente que yo creo que también complejo, ¿ah? No ha sido nada de fácil, además que es muy difícil investigar, nadie puede tener acceso adentro de la nariz, a menos que, claro, sea con estos exámenes imagenológicos. La verdad que por lo menos creo yo que en un inicio un ATAC, un escáner, creo que hubiese sido, estaba como indicado. Y bueno, probablemente la resonancia magnética después, si es que no nos da mayor información la ATAC, sería la otra opción. Pero claro, obviamente yo entiendo que si esto se entiende una celulitis, una infección, me imagino yo que el tratamiento después pasó por un drenaje probablemente, una intervención de la zona y luego por el tratamiento antibiótico. Pero ojo que hay que investigar también por qué estaba ubicada la celulitis en la zona interna, digamos, de la mucosa nasal. Entonces eso también es algo que hay que investigar, puede ser que haya existido algún trayecto interno. Estas son típicas patologías que hay que ver en conjunto en forma multidisciplinaria, es decir, con otros especialistas. Aquí lo ideal también sería verlo trabajar en conjunto con un otorrino, laringólogo, que sería lo ideal. A veces hacer una nasofibroscopía que puede investigar, es como una especie de endoscopía con un tubito hacia la nariz para investigar, ¿no es cierto?, en qué sectores puede encontrarse esta especie de comunicación. Claro. Porque obviamente que es anormal tener como dijo ella, si te hubiese conocido antes, bueno. Sonó como si lo hubiese conocido antes, porque está casado. Un tema romántico, ¿no? Pero un tema romántico. Oye, un besito para ella. Bueno, y cualquier cosa también se puede comunicar al 222, ¿cuál es tu número? 8214. 222-8214, por si necesita una horita, ¿cierto? Para revisar lo que nos aludió, porque se nos cortó el teléfono, no pudimos hacerle la pregunta, la contrapregunta. Sí, verdad. Oye, nos vamos a una pequeñísima pausa comercial y ya regresamos.
No se vaya.